Bienvenidos los ministros de la luz, continuamos con nuestro estudio de la Biblia, estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, también conocido como Humash y como Pentateuco, para que tome su Biblia, un lápiz, cuaderno y tome apunte de la lección del día de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat, séptimo día, día santo, es el capítulo 39 del libro de Shemot. En los capítulos anteriores hemos visto todo el trabajo que Betzaleel ha realizado en la confección del tabernáculo de reunión. Él junto a Oholiab. En el capítulo anterior específicamente vimos lo que se realizó del patio, las cortinas, sus bases, sus capiteles, sus molduras. Estuvimos viendo los metales y las cantidades que se utilizaron para hacer el cerco del Mishkan. Vimos que se entrega una información exacta, había honestidad, integridad en todo lo que se estaba haciendo en este lugar santo. ¿Qué vamos a ver hoy día? Continuaremos con las vestiduras de los ministros, del mediador, de este puente entre el hombre y el Todopoderoso, esas vestiduras que utilizaría Aarón y sus hijos. Entonces le damos comienzo al capítulo 39 del libro de Shemot, en su Biblia, Éxodo, para que tome su Biblia. Verso 1. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el lugar santo. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como el Eterno lo había mandado a Moche. ¿Qué podemos ver en este primer verso? Lo primero es que este verso debería estar dividido en dos, porque primeramente se está hablando que se realizaron las vestiduras del ministerio para ministrar en el lugar sagrado. ¿A qué está haciendo referencia a estas primeras vestiduras para ministrar? Está haciendo referencia a los paños del embalaje que se utilizaba cuando este Mishkan tenía que trasladarse de un lugar a otro. Recordemos que Israel está en el desierto, en el desierto de Sinaí, va a pasar un periodo de tiempo, tienen que trasladarse y así van a estar durante 40 años en el desierto. Entonces, acá vemos que se hacen esas vestiduras y después en otro verso debería venir, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como el Eterno lo había mandado a Moche. Le voy a invitar que vayamos con nuestra Biblia, que me acompañe con su Biblia al libro de Números, capítulo 4. ¿Para qué? Para que veamos dónde están estos paños del servicio que yo le estoy diciendo. En el libro de Números, en el capítulo 4, vamos a leer del verso 6. Vamos a dar lectura. Dice: y pondrás sobre ellos la cubierta de pieles de tejones y extenderás encima un paño todo de azul. Ahí vemos el primer paño, que es un paño de azul que se está poniendo sobre la piel de tejones, y esta piel de tejones se iba a poner sobre el arca del pacto, le iban a cubrir con esa, y después venía un paño de azul. Ahí tenemos el primer paño del servicio para trasladar el mobiliario. Verso 7. Sobre la mesa de la cara o del rostro extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar. El pan continuo estará sobre ella. Ahí vemos el paño azul, que también se pondrá sobre la mesa donde está el pan del rostro. Verso 8. Y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirás con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Ahí vemos el otro paño de otro color. Tenemos el paño azul y ahora he mencionado el paño carmesí. Verso 9. Tomarás un paño azul y cubrirás el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se liban. Nombrando otra vez ese paño azul y para cubrir la menorá en este caso. Verso 10. Y lo pondrás con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar
de oro extenderás un paño de azul y lo cubrirás con la cubierta de pieles de tejones y le pondrás sus varas. Y tomarás todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrás en un paño de azul y los cubrirás con una cubierta de pieles de tejones y los colocarás y lo colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura. Y ahí vemos el tercer paño. Tenemos paños de color azul, paños de color carmesí y paños de color púrpura, que eran para cubrir el mobiliario cuando se trasladara. Para que les quede claro esto de este verso de las vestiduras para ministrar. Y es lo mismo que aparece en Éxodo capítulo 31, verso 10. Vamos a ir allá. Éxodo capítulo 31, verso 10. Dice, los vestidos del servicio, que se está refiriendo a estos paños de azul, púrpura y carmesí, que eran para el embalaje del mobiliario. Entonces dicen los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. Ahí vemos el verso completamente explicado a qué está haciendo mención. Además entonces de los paños del embalaje están haciendo las vestiduras sagradas de Aarón. Y todo esto lo están realizando conforme a la orden que le dio el Eterno a Moshe en la cima del monte Sinaí. ¿Qué vemos en este verso? En este primer verso del capítulo 39, un resumen de todo lo que tratará este capítulo 39. Verso 2. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino fino. El efod entonces está hecho de 5 colores. Entonces, este efod era una prenda parecida a un chaleco o delantal, que era tejido con los 5 colores mencionados. Verso 3. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino, con labor primorosa. Algo primoroso es algo tejido de manera excelente, delicado y perfecto. Dice que laminaron lingotes de oro y los martillaron en placas delgadas para poder cortarlas y así obtener un hilo de oro. Así obtenían tiras para entretejerlos el oro con los otros 4 colores con los que se iba a confeccionar el efod. Verso 4. Hicieron las sombreras para que se juntasen y se unían en sus 2 extremos. Estamos hablando del efod. El efod está hablando de las sombreras, que es lo que viste el hombro del gran ministro. Son unos tiradores y que están en la derecha y en la izquierda de los hombros del gran ministro. Y dice que están unidos a sus extremos. Le voy a hacer un pequeño dibujo. Tenemos que tiene tiradores que son unos tirantes que van puestos, esta parte va puesta en el hombro del sumo sacerdote y dice que se unen en su extremo, es decir, en la parte de abajo. Acá es donde se están uniendo estos tiradores o tirantes y este efod es como un delantal, que lleva puesto el gran ministro. Y dice que tiene un cinto que va en todo este sector. Este es el borde y va por todo el borde del efod, del cinturón.
Acá lleva un cinto. Continuamos, verso 5. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de la misma, de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como el Eterno lo había mandado a Moshe. ¿De qué está hablando? De ese cinto que está junto con el efod, son una sola pieza, tienen los mismos colores, y este cinturón es el que sujetaba después el efod cuando el ministro se lo colocaba. Y era de una sola pieza. Eran del mismo trabajo y de los mismos colores. Y la palabra que se utiliza acá, la palabra hebrea, Geshev, es la palabra H2805. La palabra cinto es la palabra Geshev. La palabra hebrea, Geshev. Esa es la palabra que se traduce como cinto del efod. Verso 6. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel. Que dice que realizaron un trabajo y prepararon las piedras de ónice y las ubicaron en engastes de oro. Es decir, estas piedras fueron rodeadas, cubiertas todo el borde, como cercando la piedra con oro puro. Y estas piedras portaban los nombres de los 12 hijos de Israel según su nacimiento como sello. Estaban grabadas, cada hombrera tenía una piedra con 6 nombres cada lado. Verso 7. Y las puso sobre las hombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como el Eterno lo había mandado a Moshe. Una frase que ya la hemos mencionado en la mayoría de estos versos, que se hizo como el Eterno lo había mandado a Moshe. No le estaban agregando, no le estaban quitando a la palabra, ni a lo que estaban realizando, sino se estaba realizando conforme lo ordenó el Eterno, escuchando sus palabras. Acá está haciendo referencia que van sobre los hombros de el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es una figura de el gran sumo sacerdote que es Yeshua, que tendrá el gobierno de las 12 tribus de Israel en sus hombros. Y dice que la puso entonces a la altura de los hombros en los tiradores del efod para recordar a los hijos de Israel. ¿De qué está hablando? Que estas piedras fueron puestas en las hombreras, es decir, en este sector fue puesta una y en este sector fue puesta la otra y estaban rodeadas, cubierta el borde por oro puro, su engaste. Verso 8. Hizo también el pectoral de obra primorosa como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿De qué está hablando ahora? Del pectoral. ¿Qué es el pectoral? Es un chalequito que va delante en el pecho del sumo sacerdote. Dice que fue de obra excelente, de obra primorosa. Primorosa es una obra excelente, perfecta, hecha por un experto tejedor. Verso 9. Era cuadrado, doble, hicieron el pectoral. Su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura cuando era doblado. 1 palmo aproximadamente es 15 centímetros. Nosotros tenemos el codo, por lo menos acá donde estamos estudiando con nosotros, tenemos 1 palmo, 15 centímetros, un codo,
lo tenemos que equivale a 50 centímetros. La Biblia Dios habla hoy lo anota o lo establece en la medida de 22 centímetros. Y en este pectoral se ubicaba el Urim y el Tumim. Está hablando que es doblado. Se dobla. Entonces, tiene, este es el pectoral, una parte, y la otra parte es esto. Y esto se dobla, esta parte va hacia arriba y queda de una pieza de 15 centímetros aproximadamente por 15 centímetros de ancho, o sea, es decir, un cuadrado. Verso 10. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. Vemos que este pectoral, que mide aproximadamente 15 centímetros de ancho y 15 centímetros de alto, dice que le hicieron 4 hileras de 3. Entonces 1, 2, 3. Y recordemos que el hebreo es de izquierda a derecha. Se comienza por Rubén, Shimeón, Leví. En la primera hilera, entonces, como estaban por orden de nacimiento los hijos, vemos que Rubén es el sardio, el topacio es Shimeón y el carbunclo es Leví. ¿Y de qué está hablando acá? Está hablando de que el sumo sacerdote o el gran ministro, el Cohen Agadol, debía llevar en su corazón, en su pecho, a las 12 tribus de Israel. Verso 11. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. Continúa con 3 piedras preciosas más en una segunda hilera. Verso 12. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y un amatista. Continúa describiendo la siguiente hilera de piedras preciosas. Verso 13. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, todas montadas y engastadas en engastes de oro. ¿Qué vemos acá? Vemos que Zebulón es el berilo, Joseph es el ónice y el jaspe pertenece a Benjamín, que es el hijo menor de Israel. Y dice que estas piedras están engastadas, es decir, están rodeadas por oro. Todo el contorno de la piedra está cubierto con oro puro. Cada piedra con su cerquito. Verso 14. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las 12 tribus. ¿Qué vemos? Que son 12 piedras, como las 12 tribus de Israel, como los 12 meses del año, como los 12 apóstoles, como los 12 cimientos de la muralla, de la nueva Jerusalén, como el muro, entonces, y las puertas de la nueva Jerusalén. Cada piedra grabada con el nombre de un hijo de Israel en forma de sello.
Verso 15. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. ¿Qué está describiendo en este verso? Está mencionando de que se hicieron sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron unas cadenas entonces trenzadas de oro puro como 2 cordones. Y esto va en la parte superior. Está diciendo, el verso está mencionando que se hicieron unos cordones en forma de trenza, unas cadenas que van sobre el pectoral. Que van sobre el pectoral, no que están unidas al pectoral. No es que se haya hecho al tiro acá. No, se hicieron aparte estos cordones que van a ser puestos encima o en la parte superior del pectoral. Y acá vamos, me faltó la cuarta hilera. Eso es lo que está haciendo mención el verso 15. Continuamos, verso 16. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Estos engastes y estos anillos se pusieron en la parte superior del pectoral. Y tenemos entonces el pectoral. Dice que se realizaron 2 engastes y 2 anillos. Entonces, en este sector se le hizo un engaste y en este sector se le hizo otro engaste al pectoral y se le hizo un anillo. Y se le hizo el otro anillo en la parte superior del pectoral. Verso 17. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. ¿Qué está haciendo mención? Recordemos que habían hecho esta cadenilla, este cordón tipo cadena de oro puro para sujetar el pectoral y unieron entonces los 2 anillos de la parte superior con las cadenas de oro. Entonces este cordón lo unieron a los anillos y quedó entonces la cadena de oro junta con los anillos del pectoral. Verso 18. Fijaron también los otros 2 extremos de los cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las sombreras del efod por delante. Ya, ahora se va a unir estos cordones de oro puro con las sombreras del efod. Y estas se unieron por la parte superior del pectoral con la parte superior del efod. Que estaba mencionando que acá esto tiene un tipo gancho. Acá tiene un engaste y está puesto este ganchito. Acá lo mismo, tiene un engaste y tiene el ganchito. Acá tiene la argolla. Esta argolla se pone entonces en este ganchito y se mete la argolla y queda sujetado. Entonces aquí se mete la argolla por ese ganchito y queda sujetado. Después cuando se lo quieren quitar, se quitan las argollas de los ganchitos y se suelta el pectoral. Verso 19. E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral en su orilla frente a la parte baja del efod. ¿Qué estaba diciendo el verso? Que se colocaron 2 anillos en el borde que va hacia adentro del pectoral. Los aros superiores del pectoral estaban en el cuadrado exterior, mientras que los 2 anillos inferiores estaban hacia dentro, es decir, en el cuadrado interno. El verso, recordemos que el pectoral estaba
cuando se doblaba quedaba de 15 centímetros aproximadamente de largo y de ancho. Está diciendo que esto va hacia arriba, esta parte se dobla, ¿ya? Y aquí cuando queda doblado se introduce el Urim y el Tumim. Esto queda arriba, los anillos irían en este sector, los anillos superiores van en este paño, digamos, y los anillos inferiores van en el paño que está acá atrás y van en este borde, No van en este paño, eso quedaría libre cuando se dobla. ¿Se entiende? Ya. Entonces, los anillos de que está hablando el verso irían en el paño que va en el otro borde que va aquí detrás, irían en esta parte inferior en la esquina. Y acá tenemos la parte que se está doblando y va acá. Entonces, eso queda estos anillos quedan en la parte de atrás del pectoral y estos anillos superiores quedan en la parte delantera del pectoral. Verso 20. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod. Está hablando de 2 anillos que se fijaron en la parte inferior de los 2 tiradores por encima del cinturón del efod. ¿De qué está hablando el verso? De que se hicieron 2 anillos para colocarlos en el efod y están en la parte superior del cinto. Recordemos que esto que se ve rojo es el cinto, entonces lleva un anillo en este extremo de los tirantes donde se juntan y el otro anillo en el otro tirante, tiene en el tirante derecho, en el tirante izquierdo, en esos extremos tiene los anillos el efod. Verso 21. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separe el pectoral del efod como el Eterno lo había mandado a Moche. Parte inferior del pectoral con el efod se unían entonces con un cordón de azul y la parte superior se unía con las cadenas de oro, como el Eterno lo había mandado a Moche. Esto, recordemos que este pectoral va ubicado en este sector, y dice que acá tenía sus anillos inferiores. Esto se une con un cordón de azul, estos 2 anillos se unen con un cordón de azul, el anillo inferior del pectoral con el anillo que está en el tirante del efod se unen con un cordón de azul y los anillos superiores del pectoral se unen con las cadenas de oro con el efod. ¿Eso se entiende? Yo sí. Ya. Lo que pasa, tenemos el pectoral, entonces, y tenemos, el sacerdote se va a poner esto en el pecho y en la cintura, recordemos, va a tener el efod. El efod va en este sector y acá tiene el manto. Y el efod, recordemos que tiene el cinto, todo el cinto acá, que esto después lo une para que esto sea firme. Se amarra el cinto y esto queda unido, esto tiene sus tirantes, entonces que une eso y el otro tirante
que une esto. Y aquí este se une con el anillo que está aquí detrás, que está detrás del pectoral, en el tirante, con un cordón de azul. Y eso queda como a la altura de la cintura. Entonces se une el anillo del efod con el del pectoral, que está aquí, con un cordoncito de azul. Se ata. Y acá lo mismo. Y aquí arriba con las cadenas de oro. Con las cadenas de oro. Continuamos. Verso 22. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul. Hemos visto que está el pectoral, el efod, y ahora estamos viendo el manto, que es completamente azul y que va debajo del efod. Verso 23. Con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. Está hablando del manto que tenía una abertura para poder meter la cabeza como una armadura. Además está hablando de esta abertura que es para meter la cabeza, que tiene un dobladillo hacia adentro, alrededor de la abertura, para que no se rompiese. El coselete es una cota de malla, está formado por anillos de metal que se interconectan, que crean una red protectora, y lo más probable es que esto que se le puso acá a la abertura se le haya puesto una cota de malla, que es para que no se rompa dentro del dobladillo, y que haya sido de cobre. Verso 24. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. En el dobladillo, entonces, ¿qué está diciendo? Que hicieron granadas en el borde de abajo del manto. ¿De qué está hablando? Tenemos el pectoral, el efod. Se supone que el efod no tenemos la medida si llega justamente hasta el final del manto, que sería, el manto es esto, que es de azul. Está describiendo que este manto es de azul, que es una túnica completamente de azul y que solamente tiene la abertura del cuello, la abertura de las mangas obviamente, o quizás es hasta aquí, hasta los hombros. Y acá dice que tiene granadas, entonces en el borde inferior tiene un dobladillo también y tiene granadas en el borde del manto. Estoy en el verso 24. Y el efod, entonces, está hablando de que este manto lleva una granada. Esta granada es muy importante porque es un fruto típico de Israel. Muy significativo, ya que Israel es como una granada. ¿Por qué? Porque es hermosa y sus semillas representan las cualidades de una persona. O sea, tienen la facilidad de reproducirse. Además, es símbolo de abundancia y hermandad y prosperidad. Además, tiene forma de una estrella real como Israel, que fue una nación de reyes. Recordemos que tuvo un periodo de reyes que, si no hubiera sido por la desobediencia, aún hubiera continuado. Verso 25. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en la orilla del manto, alrededor entre las granadas. ¿De qué está hablando el verso? Está dando la descripción de que en el borde inferior de este manto de azul habían campanillas de oro puro juntamente con las granadas.
¿Qué hacían estas campanillas? Daban sonido al servicio del gran ministro, realizando un servicio con alegría, con canto para el Eterno. Está la granada, si tenemos las campanillas de oro puro entre las granadas. Y así se completaba todo el rango del manto de azul. Verso 26. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto para ministrar como el Eterno lo mandó a Moshe. ¿Qué estaba diciendo? Que entre cada granada iba una campanilla de oro y una granada hasta cubrir todo alrededor del manto de azul, como el Eterno lo mandó a Moshe. Verso 27. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Tenemos el pectoral, el efod, el manto de azul. Ahora, ¿de qué está hablando? De que hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Los hijos de Aarón solo usaban túnicas hechas por un tejedor experto de lino fino, que eran vestiduras blancas y puras, como las cortinas que rodeaban este lugar santo, que es una figura de la nueva Jerusalén. El blanco es pureza, es limpieza, y como las vestiduras que el Cordero del Eterno nos entrega, vestiduras de salvación, blancas, puras, que debemos mantener en ese estado, limpias, puras, fragantes. ¿Cómo lo hacemos? Con obedecer la voz del Eterno, obedeciendo los mandamientos, como hemos visto que lo ha hecho Moshe y lo han hecho estos artesanos que estaban construyendo el tabernáculo de reunión. Obedezcamos los mandamientos del Eterno para que obtengamos del Eterno que Él nos diga que lo estamos haciendo bien, como Él lo ha mandado. Entonces, hicieron entonces las túnicas para estos sacerdotes y eran para Aarón y para sus hijos. Verso 28. Asimismo, la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. Vemos, tenemos el pectoral, el efod, el manto de azul, la túnica, la mitra viene ahora, que era la mitra, era lo que utilizaba solamente el gran ministro, y la palabra de mitra es mitznefet. La palabra hebrea de mitra es la palabra mitznefet, que esa es la palabra hebrea que se utiliza para describir la mitra del sumo sacerdote. La palabra tiara es la palabra mikvah. La palabra tiara es la palabra mikvah, que es el gorro o la tiara que utilizaban los hijos de Aarón. Aarón usaba la mitra y los hijos usaban la mikvah de lino fino. Y está hablando de los pantalones que eran de lino fino, o los calzoncillos que eran de lino fino, utilizados por Aarón y por sus hijos. ¿Por qué se utilizaba el lino en el santuario? Porque tiene características que son súper beneficiosas, como es un material ligero, es fresco, es duradero, es de alta calidad, es hipoalergénico, absorbe bien la humedad y es antibacteriano. Así que para que tuvieran un buen desempeño en su servicio, que hicieran un servicio sin mostrar transpiración,
utilizaban este tipo de material que es de muy buena calidad para los ministros del Eterno. Verso 29. También el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como el Eterno lo mandó a Moshe. Como el Eterno lo mandó, lo realizaron, de obra de recamador, de lino torcido, de azul, de púrpura y de carmesí. La palabra cinto que se está utilizando en este verso, o cinturón, es la palabra abnet, que no es la misma palabra que se utilizó en el otro cinturón. Abnet. Abnet. Y el otro que vimos es Hesheb. El cinto del efod era Hesheb. Y acá se está utilizando la palabra para cinto Abnet. Se usa entonces la palabra hebrea Hesheb para el cinto o correa del efod. Y el cinto de este verso es mencionado como abnet, y si nos damos cuenta, este cinto no tiene oro como el cinto del efod, y dice que es obra de bordador. Y este cinturón era utilizado por Aarón encima de la túnica tejida de lino fino o lino torcido, que era esa túnica que era trenzada, que era blanca y que era pura. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Éxodo, capítulo 38, Éxodo capítulo 28, verso 39. Éxodo 28, verso 39. Vamos a ver, porque si nosotros leemos, pero ¿y dónde se ponía este cinturón? Si ya tenía el cinturón del efod, tenemos que averiguarlo. Dice, y bordarás una túnica de lino, esta túnica que iba debajo del manto de azul, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Ahí estamos viendo que se le están dando las instrucciones a Moshe de la túnica, del cinto que tenía que hacer. Este entonces es el mismo cinturón de obra de recamador. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia a Levítico capítulo 8, verso 7. Levítico capítulo 8, verso 7. Dice, y puso sobre él la túnica. Está hablando cuando ya está vistiendo a Aarón y sus hijos para ser consagrados. Y puso sobre él la túnica, esta túnica de lino fino, y la ciñó con el cinto, o sea, la afirmó, lo amarró ese cinto, el mismo cinto que estamos viendo acá. Y entonces dice, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto de azul, y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Entonces vemos que se pone esta túnica blanca, se pone el cinto, encima el manto blanco, el efod y el pectoral. Y ese es el orden de la vestidura de Aarón. Y los hijos de Aarón también usaban este cinturón bordado con lino fino, azul, púrpura y carmesí. Y se cree que este cinto los hijos de Aarón se lo sujetaban en un costado, no adelante, sino en el costado del cuerpo. Y le voy a pedir que vayamos a Éxodo 28:41, libro de Éxodo 28:41, Éxodo 28:41, y dice, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás para que sean mis sacerdotes. Acá voy a leer el verso 40. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y ahí vemos que está la túnica que se está hablando, y el cinto y las tiaras, o sea, las gorras que utilizaban los hijos de
Aarón. Y lo habían hecho como el Eterno lo había mandado a Moshe. Verso 30. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, santidad al Eterno. La palabra diadema es la palabra neser. La palabra diadema es la palabra neser. La palabra diadema que aparece en su Biblia es la palabra neser, que tiene una raíz primaria que significa mantener alejado, abstenerse de impureza e idolatría, apartar, dedicar. La palabra diadema significa esas cosas, apartar, dedicar. Por implicación, dice que es una corona específicamente de realeza. Estamos viendo la palabra diadema, que en resumen significa corona, que era lo que iba a llevar el sacerdote. Y la palabra lámina es la palabra tzitz. La palabra tzitz que significa, según el diccionario Strong, propiamente brillante, placa pulida, como una flor, como un ala cuando reluce en las alturas. Si uno ve un avión y ve el ala del avión, ve que brilla, a eso está haciendo mención. El verso podríamos entonces mejorar la traducción y diría de esta forma: e hicieron brillante la sagrada corona de oro puro y escribieron sobre ella inscripción de grabador de sello apartado al Eterno. Continuamos, verso 31. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como el Eterno lo había mandado a Moshe. ¿Qué está diciendo el verso? Que para colocar la corona sobre la mitra, la atadura se hizo por encima con un cordón de azul que pasa por arriba de la mitra. Recordemos que el azul es figura de vida eterna que está pasando por encima de la cabeza del gran ministro. Y se sujetaba por encima de la cabeza. La mitra es como un turbante que iba en la cabeza del sumo sacerdote, de ninguna forma en la mitra papal, ya lo hemos visto eso. Entonces dice que acaba la corona brillante de oro puro, que dice apartado al Eterno. Apartado al Eterno, y dice que lleva un cordón de azul que pasa por encima de la mitra. Esta corona rodea la mitra y se sujeta de atrás y de adelante. Continuamos, verso 32. Así fue acabado todo el servicio del Mishkan, de la tienda del encuentro, e hicieron los hijos de Israel como el Eterno lo había mandado a Moshe. Así lo hicieron. Qué importante. Así lo hicieron. Todo Israel, ¿qué está diciendo? Que todo Israel como un solo hombre en una unidad, que es como tenemos que estar en unidad con el Eterno, obedeciendo sus mandamientos o haciendo como Él lo mandó a Moshe, y nosotros escuchamos a Moshe y obedecemos, no estamos obedeciendo a Moshe, sino al Eterno. Así lo hicieron entonces los hijos de Israel. Y que cuando nosotros estemos en el juicio, que cuando estemos delante del Eterno, nos diga a nosotros que lo hicimos conforme Él
lo había mandado a Moshe y nos felicite y nos dé nuestra corona de vida eterna, nuestro premio por haber vencido las tinieblas, por haber vencido la prueba de la fidelidad, por no habernos sometido a los deseos carnales, a nuestro orgullo, a lo que nosotros queremos y poner por encima de todo al Creador, a sus mandamientos, a lo que nos da luz, a lo que nos da vida, porque el Eterno quiere lo mejor para nosotros. Dice que así fue acabado entonces todo el servicio. La palabra que está escrita en su Biblia como obra es la palabra Adobá, la palabra hebrea Adobá, que si usted ha seguido los estudios, ya sabe que esta palabra hebrea debería traducirse, la mejor traducción es servicio, porque se está realizando un trabajo para el Creador. Y acá ellos estaban haciendo un servicio de construir el tabernáculo del encuentro. ¿Qué quiere el Eterno? Que nosotros realicemos un servicio de acuerdo como Él lo ordenó por medio de Moshe. Eso es el punto importante de lo que estamos viendo. Este verso, si nosotros lo leemos, dice que así fue realizado todo el servicio del Mishkan, de la tienda del encuentro. Está haciendo un resumen desde el capítulo 36, verso 8 al 38, que este verso, recordemos que hablaba de todo el cortinaje, del velo de la tienda del encuentro y de sus paredes. Además está haciendo el resumen del capítulo 37, del verso 1 al 28, donde se hablaba del mobiliario de la tienda del encuentro, del aceite santo de la unción, del aceite del alumbrado y del incienso puro aromático. Un resumen del capítulo de Éxodo 38, del 1 al 31, donde se habla del mobiliario que está en el patio del Mishkan y de todo su cerco. Y está resumiendo también el capítulo 39 del 1 al 31, donde se está hablando de los paños, del embalaje, de las vestiduras sagradas, santas, específicas, que eran de Aarón y de sus hijos para poder ministrar, para poder oficiar en el lugar santo. El Creador ordena entonces por medio de Moshe y Israel obedece a la voz, a las palabras del Creador. ¿Por qué? Porque cuando el Creador, cuando el Eterno ordena algo por medio de alguien, el pueblo de Israel debe obedecer. El pueblo de los vencedores debe obedecer, como vimos el ejemplo aquí, todo lo que hemos visto, como el santuario que el Eterno pidió que se hiciera, que pidió construir, pidió que el pueblo voluntariamente participara. Entonces lo pide, lo ordena, lo levanta y además provee los materiales para poder ejecutar el servicio que él mismo estaba pidiendo para poder estar en medio de su pueblo. Le voy a pedir a mi esposa que por favor me lea el capítulo 82 del libro de Jaser, el capítulo 34 al verso 37. Jaser 82, verso 34 al 37, por favor. Y todos los hombres sabios que estaban diestros en trabajo vinieron e hicieron el lugar Kadosh de Yahweh, de acuerdo a todo lo que Yahweh había ordenado, cada hombre en el trabajo que él era diestro. Y todos los hombres sabios de corazón hicieron el lugar Kadosh, y sus muebles y sus vasijas para el servicio Kadosh, como Yahweh había ordenado a Moshe. Y el trabajo del lugar Kadosh, del tabernáculo, fue completado al final de 5 meses, y los hijos de Israel hicieron todo lo que Yahweh había ordenado a Moshe. Y ellos trajeron el lugar Kadosh y todo su mobiliario a Moshe, como el modelo que Yahweh le había enseñado a Moshe.
Así hicieron los hijos de Israel. Y Moshe vio el trabajo, y he aquí que ellos lo hicieron como Yahweh había ordenado a Moshe, así que Moshe los bendijo. Gracias. Vemos que en la Torá no se da tiempo de que el tiempo que duró el trabajo o la construcción del Mishkan. Nosotros hemos sacado los cálculos, hemos ido viendo mes a mes, año a año, cronológicamente todos los eventos. Y el libro de Hazer nos ayuda porque él dice que el santuario se completó en un periodo de 5 meses. Y nosotros recordemos que se comienza en el mes séptimo que el Eterno estableció como séptimo mes, que ese mes es entre septiembre y octubre. Ahí es que están mirando la luna, ya sabemos, luna renovada, pero entre septiembre y octubre cae el séptimo mes y que se finaliza alrededor del mes 12 establecido por el Eterno, que es entre febrero y marzo. Entonces recordemos que Moshe estuvo en el monte 120 días, 3 periodos de 40 días y 40 noches, y nosotros vimos que él desciende el día 10 del séptimo mes, en el día de Yom Kippur. Y ya el día 11 se le dice al pueblo, entonces entre el 11 y el día 20 del séptimo mes ya debería haber terminado el tabernáculo de reunión, su construcción. ¿Por qué? Porque debería, por lo mandado por el Eterno, ponerse en efecto el día 1 del mes de Abib o del mes 1 del segundo año de que Israel salió de la tierra de Egipto. Entonces, si nosotros tenemos que Moshe comenzó el día y mes, el día 11, entonces el día 11, el mes séptimo, vamos a sacar una cuenta aproximada. Entonces tenemos del día 11 del mes séptimo al día 11 del mes octavo tenemos un mes. Del día 11 al día 11 del mes 9 tenemos un segundo mes. Hasta el día 11 del mes 10 tenemos un tercer mes. Al día 11 del mes 11 tenemos 4 meses. Y desde el día 11 del mes 11 al día 11 del mes 12 tenemos 5 meses, que es el periodo que debería haberse terminado la construcción del tabernáculo de reunión, y ya estamos con la fecha pero perfecta. Esto debería ser entre el día 11 al día 20, ¿ya? Entonces acá podría haberse terminado en el mes 12, entre el día 11 al día 20 de este mes. ¿Por qué? Porque el día 23 debe estar ya erigido el tabernáculo de reunión para ponerse en funcionamiento el día 1 del mes 1 del año 2450 desde la creación. Continuamos, verso 33. Y trajeron el Mishkan a Moshe, la cubierta y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus bases. Acá la primera palabra tabernáculo que aparece es la palabra Mishkan, porque está diciendo y trajeron el Mishkan. ¿A qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia a las tablas, es decir, al perímetro de la tienda de las citas, las tablas bañadas de oro con sus 5 varas que eran para sujetarla. Porque está diciendo el Mishkan a Moshe, la cubierta y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras,
sus columnas y sus bases. Está describiendo entonces, el Mishkan es un resumen de la cubierta, de las tablas, de las bases, de todo el perímetro, lo que cubre esta tienda de el Mishkan es el perímetro, la tienda de las citas es el área del lugar sagrado. En resumen. La segunda palabra que aparece en el verso, traducida como tabernáculo, es la palabra Oel, ¿ya? Y recordemos que el traductor, en este caso si tiene la Reina Valera, la traduce como tienda, pero eso está mal traducido porque está haciendo mención el verso a las cosas que formaban el Mishkan. Y en este caso, en este verso, esta palabra Oel, que se traduce como tienda, tiene que ser traducida como cubierta del Mishkan. Entonces, ¿qué está diciendo el verso? A Moshe trajeron entonces todas las partes terminadas, solamente faltaba armar y levantar el lugar sagrado e introducir en él sus elementos y accesorios. Como el modelo que el Eterno le había enseñado a Moshe. Entonces, cambiando las palabras del verso 33, dice, y trajeron el Mishkan, que en su Biblia dice tabernáculo, a Moshe, la cubierta. ¿Por qué? Porque está haciendo mención al primer techo que llevaba el Mishkan, que estaba hecho de lino fino, de azul, de púrpura y de carmesí. A eso está haciendo mención y también a la cubierta de pelo de cabras. Y además trajeron todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus bases. Verso 34. La sobrecubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la sobrecubierta de pieles de tejones, el velo separador que protege. Lo primero que hay que corregir el verso, donde dice las cubiertas, se refiere, cuando dice en el verso 34, 34, el verso dice, la cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo. Esta palabra está mal traducida porque la palabra que se utiliza en esta palabra es la palabra ay, se me perdió, perdón. Es la palabra 4372, mixé. La palabra hebrea, mixé. La palabra hebrea, mixé, que yo se lo he explicado ya en capítulos anteriores, que estaba mal traducido esta palabra cubiertas. Eso significa, esta palabra, mixé, significa tablas de protección contra el clima. También se puede traducir como sobrecubierta, que es la correcta traducción que debería tener esta palabra. Entonces, las cubiertas son las 10 cortinas que son de lino fino, de azul, de púrpura, de carmesí, que eran 10 cortinas. Y la segunda cubierta, que eran las 11 cortinas de pelo de cabra. Entonces llegamos la primera cubierta, la segunda cubierta, y llegamos a la sobrecubierta, que es la de pieles de carnero teñidas de rojo, y la otra sobrecubierta, que es la pieles de tajash. Entonces ahí nos queda claro este verso. Dice entonces, verso 34, la sobrecubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y la sobrecubierta de pieles de tejones, el velo del frente. Y en este verso
en este verso hay que hacer otra corrección, o más bien explicar la palabra velo que se está utilizando en la palabra H6532, la palabra porejet, que significa separadora, divisoria. Es el velo, está haciendo mención al velo que estaba en la tienda de las citas, que dividía el lugar santo de santo, donde estaba el arca del testimonio, del lugar santo donde estaba la menorá, la mesa y el altar del incienso. Entonces, a este velo se está haciendo mención este verso al que estamos hablando. Y la palabra que se utiliza para traducir del frente es la palabra 4539, la palabra hebrea masaj, que tiene por significado, según el diccionario Strong, velo significa velo, cubrir, por implicación, cercar, cubrir, proteger. Entonces, no está mal traducido, pero tenemos que entender que cuando dice el verso el velo del frente, está haciendo mención al velo separador que protege el arca del pacto, o que cubre el arca del pacto. Del frente, cuando dice el velo del frente, está haciendo mención al velo del frente del arca del pacto, que es lo más importante de todo el tabernáculo del testimonio. Continuamos, habiendo explicado eso, continuamos. Verso 35, la caja del testimonio y sus varas la tapa. Esta es la caja donde se guardaban las 2 tablas de piedras escritas por el dedo del Elohim, del poderoso, con las 10 palabras escritas en ellos, lo que el Eterno mandó al pueblo de Israel. Y esta caja se ubicaba en el lugar santo de santos, o apartado de apartado, detrás del velo que la cubre y que divide la tienda del encuentro. Estamos hablando del mismo velo que está mencionado en el verso 34. Verso 36, la mesa, todos sus vasos y el pan de la cara. La palabra proposición que se está utilizando es la palabra panim, la palabra H6440, que significa cara, rostro, semblante, adelante, faz, frente, presencia. Entonces, ¿qué le podría decir yo? Que no debemos tratar de embellecer las palabras que ya fueron dadas por el Eterno, buscando palabras más bonitas que llamen más la atención, sino lo importante de las palabras del Eterno es que sean escuchadas por todo tipo de personas, ya con un nivel educacional alto, con un nivel educacional bajo, personas que sean agricultores, que sean ganadores, que sean pescadores, que se pueda entender por todos y que se entienda el propósito. Ese es el principal objetivo de escuchar la voz y las palabras del Eterno, y no intentar traducir de una forma más elegante, de una forma más bonita las palabras del Creador, sino que se entienda el mensaje que Él quiere dejar. ¿Para qué? Para que se ponga por obra el propósito, para que se pueda realizar lo que Él nos está pidiendo. Verso 37, el candelero puro, sus lamparillas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado. Está hablando de la menorá, que se ubicaba al lado sur, del lado santo de la tienda del encuentro, y esa menorá que tenía 7 brazos junto con sus lamparillas, las lamparillas para
para encenderla y todos sus accesorios, además el aceite de olivas machacadas que era para el alumbrado. Verso 38, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada de la tienda. Acá está hablando de la segunda cortina, o sea, la cortina que estaba en la entrada de la tienda de las citas, esta cortina que estaba firmada en 5 columnas, que tenía 5 bases que eran de cobre y que estaba en la puerta de la tienda del encuentro. Y está hablando del altar, que es el altar del incienso, el altar de oro puro que estaba delante del arca del testimonio, fuera del velo, en el lugar santo. Verso 39, el altar de cobre con su enrejado de cobre, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base. Estamos saliendo del mobiliario que estaba en la tienda, dentro de las puertas de la tienda del encuentro. Salimos al patio y acá está hablando del altar, que era una de las dos cosas que estaban en el patio. Este altar, el altar de cobre, y está hablando de la fuente y de su base de cobre. Y la fuente y la base no llevaban varas, recordemos que ellas se trasladaban igual que el candelero, sin varas de madera de acacia recubierta por oro. Verso 40, las cortinas del patio, sus columnas y sus bases, la cortina para la entrada del patio, sus cuerdas y sus estacas y todos los utensilios del servicio del Mishkan, de la tienda del encuentro. La palabra tabernáculo es la palabra Mishkan, la segunda palabra tabernáculo es la palabra Oel, que es tienda, y después viene la palabra Moed, que es tienda de las citas, o tienda del encuentro, o tienda de reunión, o tienda de la fiesta, o tienda del festival. Esa es la definición de la tienda del encuentro. Verso 41, las vestiduras del servicio para ministrar en el lugar sagrado, en el lugar sagrado, las sagradas vestiduras para Aarón, el ministro, y las vestiduras de sus hijos para mediar como ministro. Está hablando entonces que de los paños del embalaje, como hemos visto en el primer verso de este capítulo, que se está hablando de las vestiduras del servicio para ministrar en el lugar sagrado, o sea, los paños del embalaje de azul, púrpura y carmesí, y además de las sagradas vestiduras para Aarón, el ministro, el gran ministro, y las vestiduras de sus hijos para mediar como ministro, para que fueran como puentes entre el pueblo y el Eterno. Hasta este verso vemos que se describen todas las cosas fabricadas, realizadas, confeccionadas por Oliab, por Betzaleel, por los hijos de Israel, y que fueron traídas a Moshe. Juntamente los paños del embalaje, con todo el mobiliario que hemos hablado, las vestiduras de Aarón y las vestiduras de los hijos. Finalizando todo esto que el Eterno mandó a realizar a Moshe, finalizando con las vestiduras sagradas y exclusivas del gran ministro y de sus hijos, para que oficien en el ministerio, para que oficien como mediadores en el tabernáculo de reunión. Tenemos entonces los paños para cubrir el mobiliario y todas las vestiduras de Aarón y de sus hijos. Verso 42, en conformidad a todas el servicio que el Eterno había mandado a Moshe, así hicieron los hijos de Israel todo. Entonces, en conformidad a todo el servicio que el Eterno había mandado a Moshe, así hicieron los hijos de Israel todo.
La palabra cosas, que está en su Biblia escrita, es la palabra adobá, que ya vimos que significa servicio. Por eso yo la traduje al servicio. Entonces, en conformidad a todo el servicio, lo hicieron los hijos de Israel. Y una mejor traducción para el verso: como todo lo que mandó el Eterno a Moshe, así hicieron los hijos de Israel todo el servicio. La palabra Dová está situada al final del verso. ¿Qué podemos ver en este verso? Que Israel, el pueblo, dio ejemplo de que se puede obedecer al Creador conforme a todo lo que Él había mandado a Moshe. Hay un testigo de que Israel lo hizo conforme a lo que Él había mandado. ¿Qué aprendemos? Que no hacemos como lo mandó el Eterno por medio de Moshe, que no lo hacemos porque solamente no queremos dejar nuestra vida, nuestra carnalidad, nuestros deseos, nuestro orgullo para poner por encima de todo al Creador. Derrochamos nuestros recursos, derrochamos nuestra vida en cosas vacías, en cosas que solo es un desperdicio de tiempo y de recursos. Todo es tan fácil o difícil como nosotros queremos hacerlo. Moshe es una figura del Mashiach y nosotros debemos obedecer tal cual obedeció Moshe y como el Mashiach obedeció a su padre, al Creador, al Eterno. Vivían en una unidad y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Obedecer y ser una unidad con Moshe, con el Mashiach y con el Creador. Verso 43. Y vio Moshe toda la obra y he aquí que la habían hecho como el Eterno había mandado y los bendijo. Moshe recibió todo, verificó todo el trabajo y resultó que como se lo había ordenado el Eterno a él, a Moshe, así lo habían hecho los israelitas. Entonces Moshe los bendijo y dijo: esta obra ha llegado a su fin de la manera más aceptada para el Creador y de acuerdo a nuestras habilidades y capacidades debemos participar en la construcción del tabernáculo caído de David, porque somos piedras vivas que el Eterno con su aliento nos va a llevar a toda luz, a toda verdad, para hacer una unidad con Él. Hasta aquí hemos llegado, el capítulo 39. Que el Eterno les bendiga y les guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Nos escuchamos el próximo Shabbat y gracias por ver los videos.